Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Arrancamos hablando del Maratón de la Ciudad de México. Este fin de semana se llevó a cabo el Foro Maratón, donde estuvieron presentes varios conferencistas y participantes activos y de otras ediciones del Maratón, precisamente hablando de la gran carrera de la Ciudad de México. Este fin de semana se realizó el Foro Maratón de la Ciudad de México 2018, con una gran participación de corredores que buscaron nuevas alternativas o consejos para mejorar su actividad rumbo al próximo 26 de agosto, fecha en la cual se realizará la carrera, con una expectativa de 42.195 participantes. Este año decidimos hacerlo 4 meses antes del maratón, porque la intención es incentivar o darle a conocer a la gente que con 4 meses es tiempo suficiente para prepararte y llegar a correr un maratón. Entonces, en lugar de hacerlo 2 semanas antes, ahora quisimos llevar la trayectoria desde 4 meses antes hasta el día del maratón. Para este año se dieron cita diversos especialistas en el running, quienes platicaron con los asistentes experiencias, consejos para prepararse antes y después, así como la alimentación, entre muchos temas más. El objetivo es eso, acercar a los corredores, quien hace un 5K, un 10K, incluso un medio maratón, hacerles ver que correr un maratón es factible, es posible. Hay que prepararse, hay que alimentarse bien, hay que descansar, hay que mentalmente también enfocarse en ello, pero lo podemos hacer. Entonces es el objetivo principal y ojalá a raíz de este foro pues despertemos en muchas personas este interés y que se animen a correr el maratón en esta edición 2018. Mira, me gusta tanto que el año pasado ya había venido, entonces este año volví a venir porque me gusta escuchar las experiencias de vida de las personas, me gusta ver toda la parte de la nutrición, los consejos que tenemos que seguir para poder correr un buen maratón. En este mismo foro se entregó reconocimiento a los entrenadores polacos Andrzej Piotrowski y Tadeusz Kępka, este último fallecido el pasado febrero, además de que estuvieron presentes los maratonistas Germán Sánchez, Benjamín Paredes y Dionisio Cerón. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Por cierto, una de las sorpresas que tiene esta edición del maratón, la de este año, será la revancha histórica entre Benjamín Paredes y Germán Silva, quienes, recordemos, tuvieron un 1-2 en la maratón de Nueva York hace ya más de una década. Cambiamos de tema para hablar del Nacional de Juvenil de Atletismo. Las mejores promesas de atletismo mexicano estuvieron presentes aquí en la Ciudad de México. El Comité Olímpico Mexicano fue sede este fin de semana del Nacional Juvenil de Atletismo Sub-18 y Sub-20, evento donde se dieron cita a los mejores atletas nacionales, quienes buscan subir en el ranking para clasificar a las diversas competencias internacionales. Primero que nada es un nacional que cada año llevamos a cabo y que este año, por la importancia que tenemos Campeonato Mundial Sub-20 y Campeonato Juegos Olímpicos de la Juventud en octubre, bueno, y el sistema de clasificación que ahora será por ranking a nivel continental, pues este campeonato toma una especial importancia. Con una lluvia intensa que se hizo presente el fin de semana, más de 650 atletas de 32 asociaciones estuvieron presentes en las diferentes disciplinas, entre ellas salto con garrocha, fondo, salto de altura, lanzamiento de bala, entre otras, siendo no solo para sumar puntos en el ranking, sino también de preparación para la Olimpiada Nacional y Juegos Olímpicos de la Juventud. Tenemos cerca de 20 atletas de la categoría sub-18 que yo creo que se van a clasificar para los Juegos Olímpicos de la Juventud y que este es su primer escalón. Y obviamente de 300 que le siguen, pues esos 300 también sueñan en desbancar a esos 20. Pues significa mucho porque es un gran paso para dar otro paso, como quien dice, hacia el rumbo del mundial con marcas. Es una etapa en la que puedes dar marcas para el mundial o para otra competencia importante como los Juegos Olímpicos de la Juventud. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Ayer terminó la serie entre los Dodgers y los Padres realizada en la Ciudad de México, el regreso a las ligas mayores a nuestro país después de 20 años de ausencia. El partido de ayer terminó 3-0 a favor de los Padres, que terminan de esta manera llevándose la serie ante el equipo angelino. Esta serie fue llevada a cabo, ya lo sabemos, en el Estadio de Sultanes de Monterrey. De esto estuvieron hablando mucho las redes sociales, precisamente del béisbol, el regreso a las ligas mayores a nuestro país durante todo el fin de semana y por supuesto ayer del adiós de esta serie. Se han firmado ya 2 años más para asegurar en 2020
2019 y 2020 también la presencia de partidos de ligas mayores en nuestro país. Ayer también quedaron definidos los semifinalistas de la liguilla por el título, está hablando de la Liga MX, vamos a ver los resultados de este domingo. Bueno, son los del fin de semana. América derrotó 2-1 a Pumas, Monterrey cayó en casa 2-1 frente a Tijuana, Toluca y Morelia empatan a 2, sin embargo la mejor ubicación en la tabla le da el pase al Toluca, y Santos le gana 2-0 a Tigres, gran sorpresa de la escuadra lagunera. ¿Cómo se jugarán precisamente las semifinales después de darse estos resultados? Pues así, Toluca enfrentará a Tijuana y América a Santos Laguna. Ya veremos, este mediodía se van a conocer fechas y horarios oficiales de las semifinales. Y de esto estuvieron hablando también las redes sociales, por supuesto, y ya toda la atención radica sobre el torneo local de fútbol de las semifinales, que deja hoy ya eliminados los equipos del norte como claro favorito al América. Es la información deportiva, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias Ricardo. a ti. Vamos a